Esto es El Corsario Digital. Es radio. Hola, ¿qué tal? Queridos corsarios digitales que estáis más allá del 107.4, del 107.2 o del 96.8 de la frecuencia modulada, el Corsario Digital, un poco gatarrado, al aparato. Hoy, tertulia jurídica por excelencia de la radio española, con los tres abogados más dicharacheros de la Comunidad Valenciana que están espitosos en cubierta esperando intervenir y contando. Pues la verdad, todo. Es decir, es que ahora mismo cualquier cosa que hablamos, enseguida acabamos con abogados, fiscales y jueces. Dos pequeñas reflexiones. Una, hay una película que seguramente mis tres contertulios no habrán visto porque son muy jóvenes, que se llama Casablanca. Y en una de las escenas, el capitán Renault, el capitán francés, dice, dentro de un casino del bar de Rick, que es Humphrey Bogart, dice, aquí se juega mientras un segundo después le dan la mordida para ocultar el juego. Es decir, se hacían el despistado. Es el ejemplo más típico de hacerse el despistado. Aquí, Pedro Sánchez, o P.S. parece que se ha enterado que toda la gente a su alrededor había realizado o gestionado, parece ser, presuntamente, una cloaca para salvarle el culo a él y a su familia. Y nosotros no nos lo tenemos que creer. Bueno, yo no me lo creo. Si eres sociata, posiblemente te lo creas. Posiblemente te lo creas. Igual que si eres sociata o eres de izquierdas, te creas, aquí en Alicante, que la huelga de educación es para mejorar los intereses mejorar la educación, las condiciones, etcétera, porque ya el STEP-V se ha desmarcado y ha dicho que lo que quieren es más pasta y más valenciano, básicamente. Que lo demás, bueno, que ya se podría hablar. O sea que, de alguna forma, aquí parece que la gente no se cae del guindo, no se cae del guindo. Y aquí sigue Pedro Sánchez diciendo, ¿cómo que aquí se juega? ¿Cómo que mi secretario de organización, que la ley de esta, que toda la gente estaban intentando organizar una cloaca? Pues no sé, yo casi a veces preferiría que no nos tomaran el pelo. Y segunda cosa, el Papa está aquí, creo que ha sido un gran éxito en Madrid de muchísima gente, con mucha tranquilidad. Ha hecho un discurso, ha atacado al aborto o ha defendido la vida desde el momento de la concepción y los socialistas han dicho, ay, qué razón tiene, pero si van a aprobar una norma a favor del aborto. Y es algo lógico porque el Papa yo creo que siempre se ha mostrado en contra del aborto porque es matar a una persona que ya está concebida. Quizá donde lo va a tener más difícil de explicar es en el tema de la inmigración, donde posiblemente sea el discurso de Canarias, aunque ya ha soltado alguna perla aquí en España, en Madrid. Vamos a ver. Su santidad. Es decir, si usted está a favor de aceptar a cualquier inmigrante que venga de donde venga, no sé qué se espera en el Vaticano abrir las puertas. Porque, digo yo, el Vaticano es un país como cualquier otro que puede abrir y admitir a cualquier cosa. Yo, sinceramente, creo que los países podemos admitir hasta donde podemos admitir. Y mucho menos, yo creo que por muy católicos y hay que poner la otra mejilla, etcétera, 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 hacer que venga gente a este país a que nos liquiden a los católicos, pues como que no. Porque eso ya lo hemos vivido aquí, ¿eh? Ya lo hemos vivido aquí durante muchos siglos, hace muchos años, y el siglo pasado no hace tanto. O sea que yo creo que al final, creo que hay que defender, o sea, yo creo que al final hay que respetar cualquier religión, es importante, pero lo que no podemos hacer es tolerar aquellas religiones que quieren acabar con las otras, y más si las otras somos nosotros. Sin más dilación, ahora mismo, totalmente deslumbrado, ha girado la cabeza doña Cristina Birlanga con la melena rubia, ha hecho plas, y vamos, ni el sol deslumbra tanto como el cabello de doña Cristina. Doña Cristina, buenos días. Buenos días, buenos días. Doña Carmen Casanova, los ojazos los ha abierto y ¡pam! También me ha dejado ciego, no puedo ver, ya no puedo ver. Los ojazos azules que tengo. Sí, estoy viendo. Buenos días. De hecho, me había parecido ver a Justo Ibars al lado y no es don Julio Pascual. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Se ha dejado el look justo. Es Soto Ibars, ¿no? Soto. Juan Soto Ibars. Bueno, vamos a ver, varias cosas. Me gustaría que empezáramos por el tema que ya está en principio a punto de finalizar, que es el del hermano. Yo
os cuento mis dudas desde fuera, desde persona que no conoce. ¿Todo este delito no es más administrativo que penal? Bueno, ¿queréis que empiece? Sí, por ejemplo, Julio. Por ejemplo, a ver, esa es una de las dudas importantes que existen. Es decir, de hecho, el otro día un magistrado de los que escriben en X, otrora Twitter, hizo un hilo, la verdad es que muy interesante, sobre esa fina línea entre la parte que tiene de contencioso administrativo con la parte que tiene de penal. Y que efectivamente él, analizando el caso, y la verdad es que con bastante detalle, decía que, pues bueno, en muchas ocasiones o en un porcentaje muy elevado de los casos, pues este tipo de cosas se solventan en la vía contencioso-administrativa. Es decir, no es algo que no sea indiscutible, sino todo lo contrario. Es decir, es algo discutible y yo creo que ahí está la fina línea. Yo, por ejemplo, en muchos procedimientos penales que hemos llevado, aunque yo no soy un experto penalista, mucho más civilista o mercantilista o de derecho fiscal, pero en procedimientos penales que hemos llevado, muchas veces los jueces concluyen que, oiga, esto no es un tema de derecho penal, sino que váyase usted a la vía civil. Y te dejan abierta la vía civil porque dicen que no es materia de derecho penal. Podría ser una de las opciones, don Fernando, podría ser, sin duda. Porque una cosa, por ejemplo, doña Carmen, ¿qué diferencia hay entre penal y civil y administrativo para que la gente nos entendamos? A ver, don Julio además apuntaba muy bien, ¿no? Hay una máxima en derecho penal que dice que por ser el que más limita derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, en el derecho penal podemos solicitar una medida cautelar para meter a alguien en una prisión provisional mientras estamos en una fase de procedimiento. Pues es el último al que tenemos que acudir. Mi vecino aparca en mi plaza de garaje y yo enseguida me voy a poner una denuncia porque me ha robado la plaza de garaje. No, hay temas que se dirimen en la vía administrativa o en la vía civil. ¿Esto qué quiere decir? Que el derecho administrativo, si bien es cierto que interactúa cuando es derecho público e interactúa con el ciudadano, pero siempre hay un ente público, ¿bien? Y no roza la conducta delictiva, el dolo o la imprudencia, sino que se queda dentro del ámbito de la responsabilidad que la administración puede exigirte. Y luego está el derecho civil, que el derecho civil es derecho privado, es derecho que regula las relaciones entre particulares. Por ejemplo, el matrimonio. A mí nadie me va a decir un político si yo tengo que casarme con fulanito, con menganita o divorciarme. Hay una ley y yo tengo la voluntad, impera el principio de la voluntad de las partes, de acogerme a la norma que creo que se adecua mejor a mi situación. Entonces, es verdad que el principio de última ratio, subsidiariedad, que es el de acogerme al derecho penal en última instancia, es el que debe imperar siempre. Pero esto ya se ha tramitado como algo penal y de momento el instructor no ha dicho que sea más de cauce administrativo que de derecho penal. Pero bueno, como dice don Julio, todo se andará. Pero me refiero, esto depende del juez instructor. No, es decir, a ver, las partes, obviamente, al inicio de cualquier procedimiento, pues siempre deben valorar los abogados, cuando vas a poner una denuncia o una querella, pues valorar si podemos recurrir a otro tipo de vía. No lo estamos viendo, por ejemplo, con los desahucios, ¿no? No es un delito de ocupación. ¿De acuerdo? Hay temas que se dirimen en la vía de la responsabilidad civil. ¿Vale? Pues un impago de un alquiler. Pues un impago de un alquiler no es un delito de ocupación de usurpación pacífica de una vivienda. Bien. Entonces, que le estaba contestando, que me he ido a la ocupación. Sí, no, estábamos hablando de fundamentalmente. Poniendo un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién decide esto? Si se queda en una vía penal, en una vía administrativa. Bueno, si ahora se decide por la fase de enjuiciamiento que no tiene causa penal, no quiere decir que no tenga responsabilidad administrativa. De hecho, suelen acabar con la coletilla de independientemente de la responsabilidad que pudiera surgir a efectos de patrimonial, administrativa, etcétera, etcétera. Doña Cristina, para rematar, hago yo mi contrarréplica. Yo es que creo que esto es un delito común a federal. Creo que ha habido todo el dolo del mundo. Creo que han hecho todas las conductas tendentes a engañar. Creo que ha costado dinero. Es que ha costado dinero hasta montarle otro despacho porque se decía que no había y lo montamos rápido y tal. Que se puede, vamos, es que si esto no es un delito y se queda en un tema administrativo,
pues no sé, pues vamos aquí hay un dolo, hay una mala intención, hay el saber que esto, que no va a trabajar siquiera porque este señor está viviendo en Moncloa. Yo es que, o sea, obviamente, en teoría, todo lo que han dicho Julio y Carmen es absolutamente cierto, pero yo sí que creo que aquí hay un delito con una catedral. Afortunadamente, entre los abogados siempre hay uno que piensa una cosa y otro la contraria, porque si no, pues no tendríamos clientes ninguno, ¿no? Pero yo sí que creo que hay un delito. Igual que creo que la corrupción debería ser un delito, básicamente, porque entre otras cosas, los suministros los suelen pagar los ocupados. Entonces, que somos laxos a la hora de interpretar, que obviamente la presunción de inocencia, que obviamente tenemos que probar el daño, pero yo sí que creo y también pienso que lo que sabemos, o sea, yo sí que creo que esto es un delito y pienso que lo que sabemos lo sabemos como muy encapsulado, ¿no? Porque no es por una sola declaración que hayamos visto que las acusaciones hayan ampliado la pena que se le pide, ¿vale? No debe ser eso, debe ser en el transcurso y muy seguras deben estar para hacerlo. Entonces, yo creo que es un delito, que obviamente es un delito que se hace dentro de la administración, porque si no, pues si no le pueden dar un puesto en la administración, no habría sucedido lo que ha sucedido, no se habría cometido el delito, pero yo tengo la esperanza de que el tribunal lo vea como yo. Es un delito con dolo, con imprudencia, con engaño, con Pero soberbia yo y os todo digo lo una demás. cosa, os voy a hacer mi reflexión, ¿vale? Ya sabéis que yo, que es una de las cosas que nos caracteriza aquí, es decir, que no siempre estamos en contra de Sánchez. Es decir, que yo creo que es una cosa que al final creo que nos honra, ¿no? Es decir, aquí en la Diputación de Badajoz se saca una plaza para la cual tienen potestad para sacarla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Pero que se crea Se crea una ad plaza. hoc y se crea y Bueno, nadie la tú la puedes. esperaba y está fuera No, de pero los escúchame. presupuestos, don Fernando. O sea, Te la puedes crear como tú quieras. Es decir, evidentemente nadie pone pegas a que una diputación, un ayuntamiento, si tiene la pasta y tiene las normativas y cumple no sé qué, no sé cuántos, pueda crear una plaza, de la forma que sea. Incluso esta puede decir, creo una plaza con esta, y el acceso a esta plaza tiene que seguir unas condiciones. Evidentemente no puede decir, tiene Jope, que y ser luego blanco, cuánto tiene que ser tardan, hombre. ¿no? ¿Qué? Sí, Jope, y sí. luego cuánto tardan, ¿no? A la hora de decir, uy, pues mira, necesitamos una partida amplia de presupuesto para, no Sí, sé, vale. atender el ingreso mínimo vital y no sé qué, Sí. ¿no? Pero Que lo lo que que te está digo, diciendo Cristina también sí, lo que quiero hay decir que es, tenerlo. evidentemente, vamos a ver, yo lo que creo es, obviamente, hay un acuerdo para sacarle la plaza a este señor. Desgraciadamente el enchufismo es algo, es un mal endémico en nuestro país. En todas o en casi todas las instituciones, digámoslo así, de todos los partidos. En- pero el enchufismo es un delito. O sea, es decir, está penado en nuestro Código Penal. El Obviamente ha enchufismo. prescrito la conducta, claro que sí. El artículo 407 del Código Penal, perdón, 406 del Código Penal es literal. Sí, El que pero designa de un básicamente, puesto a una persona para la que sabe que no tiene nada, o sea, que no tiene la idoneidad para el cargo y él lo acepta, los dos sí, pero bueno, ya son. estamos aquí en la parte. Bueno, pero yo lo que quiero decir, la primera parte, es decir, yo saco una plaza, muy bien. Y entonces, obviamente, se presentan varios candidatos y donde hay un delito, yo creo que administrativo, es cuando empiezo a no aplicar los criterios de igualdad ante la plaza. Eso yo creo que es un delito administrativo. Es decir, no te valoro a ti los mismos méritos. Bueno, Es don decir, Fernando, corregimos que luego son bulos y tal. No hay delitos administrativos. O sea, hay conductas contra pues, la administración que infieren en responsabilidad patrimonial o coño, vale. delitos contra la administración pública. Vale. Entonces, yo había entendido, por eso, es decir, yo por eso me gusta que estéis aquí para abrirme los ojos, ¿no? Yo pensaba, digo, pues obviamente en otros casos, cuando se descubre que la plaza debería haber sido para Pepe en vez de que para Juan, pues normalmente a Juan se le pide en muchas ocasiones que devuelva la pasta y se le paga a Pepe aunque no haya ocupado la plaza. ¿Es así o no? A A ver. ver, pero no hay dinero de por medio, ¿no? Porque dice se le paga. Sí que hay dinero porque tú en el fondo has cobrado durante 3 años a lo mejor un puesto al que no tenías derecho y otra persona que lo tenía derecho no lo ha cobrado.
pero si No lo no lo has sé. cobrado, o sea, tú puedes pedir una indemnización que ya se Claro, valorará, pero por no eso es te que le digo. vayan a dar el sueldo a este señor sin haber No. trabajado porque tenía derecho y no le han dejado. O sea, será una indemnización que se valorará y podrá coincidir con ese sueldo que ha dejado de percibir, o podrá ser simbólica o podrá ser el doble porque este señor, yo qué sé, se suicidó. Pero que eso podría ser, pero me refiero que eso podría ser la solución. Es decir, otra cosa es que es la sensación que me queda a mí, que han sido tan chapuceros, porque si tú lo haces medianamente bien, yo hago una convocatoria, hago un concurso razonable, intento gestionarlo bien y hasta se la puede llevar el señor ese, siempre que tenga el título, que no es una cosa que todavía no se ha aclarado, ¿no? Pero es que no hay titulación, no hay ocupación de ningún tipo de oficina, no hay absolutamente nada. Y entonces esto es, pues eso, una chapuza, porque si lo hubiesen hecho bien, que lo hacen. Es decir, aquí el problema viene es porque, como usted muy bien ha dicho, don Fernando, estamos acostumbrados a este enchufismo disfrazado de, pues tiene el título, disfrazado de, pues bueno, es el hijo de fulanito, pero oye, es que es licenciado en periodismo y mira, está ahí en el ayuntamiento de no sé qué tal. Lo hemos dado, y es decir, y estamos hablando de ello todos los días. O hay los chiringuitos de tal partido, de tal otro, ¿no? Que al final tienen que mantener su estructura familiar, de amiguitos, de tal. Lo estamos viendo y queda dentro de la legalidad precisamente porque tienen esa idoneidad, ¿no? Se crea un puesto, entre comillas, ad hoc, pero bueno, como tiene la titulación, tiene una trayectoria profesional más o menos, pues oye, mira, de asesor. Vale. Pero es que esto se ha dibujado un puesto para una persona que no cumple absolutamente ningún tipo de cualidad ni profesional ni personal. También en la Comunidad Valenciana hemos tenido el caso de la mujer del presidente de la Generalitat, que también ha sido bastante criticado si era el momento oportuno para que concurriera a tal ascenso o a tal plaza, en no sé qué tal. Bueno, pues mira, es funcionaria, al final se pueden dar o no la situación, ya se verá. Pero es que en este caso no hay absolutamente nada y como dice Cristina, todos somos conscientes de que el dolo aquí no es el aposta, el ser consciente de en qué consiste el artículo 405 y 406 del Código Penal y sabérmelo de memoria y cometer el ilícito. No, el dolo es simplemente es que tú sabes que eres hermano de Pedro Sánchez, que no tienes el título y que te están dando un puesto a dedo. Fin, ese es el dolo. Y para el que diseña el puesto igual. Pero, por ejemplo, lo del título, A ver, yo sí, Julio. perdona, yo incluso pienso que para el que diseña el puesto quizás con mayor gravedad. Es decir, ahí está el tema de Gallardo o David Sánchez. Es decir, David Sánchez, por supuesto, porque acepta una cosa sabiendo perfectamente lo que estaban haciendo, como dice Carmen y Cristina, pero es que hablamos de la administración pública, ¿eh? Y el que diseña el puesto es la administración pública. La administración pública, como estáis bien diciendo, un puesto que no existía, que seguramente era absolutamente innecesario, y eso lo han dicho, es decir, no servía para nada, era innecesario. ¿Por qué lo hacen? Por contentar a alguien. Y ya está. Y por mucho que digan, no, es que Pedro Sánchez entonces no era el presidente o no sé qué. Pues Bueno, era el secretario general del partido. da igual, ha habido 14 reportajes dándose abrazos con Gallardo en aquella época, de Pedro Sánchez. O sea, que al final la hemeroteca es maravillosa. Es decir, al final, si tiramos del hilo, vemos a Pedro Sánchez con Gallardo encantado de la vida. Entonces, sí, yo la sensación que me queda es que han sido muy chapuceros, además. claro, porque y luego además Pero ¿en qué? el tío ¿Cuál va de de todos? sobrado. El David Sánchez, perdona, va de sobrado pensando que lo tiene todo dominado y luego llega allí y la primera declaración es lamentable. No sabe dónde está la oficina, no sabe quiénes son sus subordinados, no sabe a qué se dedica, no sabe ni qué consiste el trabajo, no tiene ni puta idea de nada. Luego al final dice que si una oficina virtual. Oiga, pues una oficina virtual habrían sacado una plaza para una oficina virtual, pero no es eso. Entonces, efectivamente, chapuceros, pero luego encima adornado con la chapuza de las declaraciones. Don Fernando, es que yo no sé qué nos sorprendemos. ¿Cuál de todas las tramas es inteligente? ¿Cuál? ¿La de Leire? ¿La de Coldo? Sí, ahora vamos a ir a eso. O sea, Vamos a ir a eso. es el modus operandi. ¿Qué pasa? Pero el problema de que esto sea chapucero es que lo hemos consentido todos, porque veíamos a Coldo, veíamos a Ábalos y no hemos hecho nada. Entonces, cuando no hay consecuencias, cada vez te relajas más. ¿Para qué van a pagarle a un señor que lo diseñe maravillosamente bien si no va a pasar nada en cualquier trama? Y afortunadamente, igual que es el problema, y hemos llegado hasta donde hemos llegado, porque se han visto
impunes frente a la opinión pública en primer lugar y luego frente a lo que ellos crean que era la instrucción, que ahí es cuando ya se ha metido miedo y han intentado lo del aire, pero también hemos tenido la suerte que han sido tan chapuceros que les han pillado y que afortunadamente el nivel de inteligencia de los cuerpos de seguridad del Estado no es el de los tuiteros de X que van en hordas. Entonces, pues menos mal. ¿Cómo pensáis que va a acabar? Le van a condenar. ¿Pero con años de cárcel? Claro, no va a ser con un... Sí, yo creo que con años de cárcel. Pero no lo suficientes para entrar en cárcel. Sí, han rebajado la petición, ¿no? De 6 a 3 creo que habían bajado la solicitud. Independientemente de la rebaja, yo creo que sí que le van a condenar. También comentábamos en el anterior programa, don Fernando, el tema de que pudiera hacer una condena también ejemplar en el sentido de ser quien es, ¿no? Porque es verdad que nuestro Código Penal permite la suspensión de la condena en determinados casos. Por ejemplo, cuando eres condenado a 2 años, resarces la responsabilidad civil y no delinques en X tiempo, pues no entras en prisión. Entonces, aquí imagínate cómo puede ser que el espectáculo que estamos viendo, porque como han dicho Julio y Cristina y has comentado tú también, es un espectáculo las declaraciones, o sea, es que es para llevarte las manos a la cabeza y decir, o sea, es que no sé, ni Epi Blas no sé, es que ya de verdad, o sea, parecía un diálogo de no sé. Entonces, claro, si todo eso se deja sin una sanción ejemplar, pues la gente va a empezar a decir, y esto ya no es un país de pandereta, esto ya es, o sea, pues eso, no sé cómo decirlo. Yo en ese sentido... cómo describirlo. Él ha intentado volver a declarar y yo en mi cabeza me quedaba Sí, pensando, ostras, cierto, que le dejen, porque sí, por favor, pues es súper divertido. Lo que yo me lo estoy pasando lo tan último bien. que yo escuché es que respecto de él sí que se había subido. No sé si luego se ha vuelto a bajar, pero se subió a 6 años. Pedían 3, hubo unos, pero independientemente de eso, que lo dejen declarar, por favor, porque yo he pensado, y el espectáculo que nos va a dar, miedo me da la última palabra de este señor. O sea, como no le haga caso a su abogado, porque yo le digo, cuando tengo alumnos, le digo, última palabra, caca. O sea, nunca, no la digas, nada, porque no vas a ganar nada y puedes perder mucho. Pero vamos a ver, y es una cosa que sí que a lo mejor no vería mal que fuera una condena ejemplar para los implicados, porque creo que ya está bien del enchufismo este. Creo que ya está bien. Es decir, yo puedo entender que tú digas, oye, conozco a este candidato y es bueno y este es de 7,8 y este de fuera es de 7,9. Pues ya podemos valorarlo. Podemos verlo, estas cosas raras que a veces se hacen. Pero en fin, lo que no tiene sentido es que venga Beethoven de Mozart y se lleve la plaza Pedro, el hermano de Pedro Sánchez. Es decir, es que no tiene ningún sentido. Y encima que creo que lo hagan, que hacen 2 valoraciones. Primero eliminan a todos los candidatos, los descartan, después los vuelven a meter. Es decir, es toda una chapuza. Bueno, y además una testigo que, por cierto, los testigos no pueden mentir, con lo cual la veracidad de la testifical tiene, por así decirlo, una carga superior, ¿no? Hay una testigo que dice que todo el mundo sabía que esa plaza se le iba a adjudicar al hermano de Pedro Sánchez. Con lo cual, con esa testifical, que además cierra muy bien lo que es el tema de las pruebas que se presentan y tal, vamos, yo creo que es demoledor. O sea, que todos los corrillos se supiera que la plaza iba a ser para este señor, pues hombre, y una testigo. No sé. Os voy a hacer una pregunta que me ha venido al hilo. Vamos a ver. ¿Por qué a lo mejor se puede ser que se le penalice a David Sánchez por no ir a trabajar y a Jessica, la amante de Ábalos, no? Porque uno es funcionario, entre comillas, Bueno, los dos son y la trabajadores públicos. otra, Los dos trabajadores, estaba... los dos A ver, trabajadores yo públicos. nunca he entendido que las chicas estas se hayan ido de rositas, ¿eh? Yo, o sea, a que estén apareciendo como víctimas tampoco lo tengo muy claro. Pero Yo por eso, es decir, como sabéis, yo soy informático y los informáticos vivimos en un mundo de unos y pero la ceros. sanción no es por no ir a trabajar, ¿eh? Sí, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, yo recuerdo, es que lo he conseguido, porque yo hace unos años al exalcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, de alguna forma le nombraron asesor médico y en principio presuntamente nunca acudió a trabajar, ¿vale? Y la fiscalía solicitaba 3 años de cárcel, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Es decir, bueno, el juicio oral se ha quedado fijado para octubre de 2028, ¿eh? Y esto es un caso de hace del 2005, creo. O sea, esta cosa es de la justicia. A ver, pero yo voy a decir otra cosa. Hemos visto al Papa, al Santo Padre estos días y de los 350 diputados ni Podemos ni BNG han ido. Cuando la solicitud estaba cursada la invitación por la unanimidad de la mesa del Congreso, es decir, no han ido a trabajar porque no les ha salido de las narices, que son representantes del pueblo español, que los médicos y los sanitarios están en huelga perdiendo una parte de la nómina correspondiente, que nos pongamos serios ya y que les exijamos a todos aquellos que nos están robando el dinero a los señores ciudadanos españoles, que nos pongamos serios y que de verdad demostremos en las urnas que unos tontos nos están troleando. Mira, una cosa que yo quería deciros, Julio, sí. No, yo, respecto de la última palabra, yo me gustaría que nos tocara la danza de las chirimoyas. Yo creo que sería interesante que por lo menos en la Con última letra, palabra, que le ponga letra, Julio. el- A ver el- cómo es. No, pero me refiero, la composición esa que la haga y tal, y así por lo menos nos divertimos un rato. si el problema que hay es que posiblemente, no sé si estaba más capacitado David Azagra para el puesto ese o Óscar López para llevar paradores. O tantos y tantos ministros. Es decir, el problema que hay es cuando ya tú te crees que O Ábalos para llevar transportes Claro, que y cualquier defender cosa- una moción de censura O, por ejemplo, el secretario de Emergencias del Consejo de Mazón también. Es decir, ¿sabes lo que quiero decir? Es que el problema que hay, ahora han nombrado al asesor de Mazón secretario autonómico del IBACE. Es decir, yo lo que quiero decir es, creo que es necesario que todos los partidos políticos, tengan un mínimo de dignidad a la hora de nombrar esos cargos de libre elección. Que me parece bien que haya cargos de libre elección, me parece bien, a lo mejor no tantos, pero oiga, un mínimo. Es decir, oiga, por el amor de Dios. Es decir, es que aquí hemos tenido a Coldo de asesor de Renfe. Ojo, ¿eh? Ojo. Es decir. y haciendo negocios con el ministerio que más financiación se lleva. No, pero O sea, fíjate que eso eso es otro delito. Lo que te quiero decir es que llega una persona y para el famoso, para que tenga un sueldecico, lo nombran de 300.000 cosas. Y yo creo que España ya no se puede permitir eso. Es decir, yo creo que es mejor. Si los partidos necesitan más pasta, oye, paguémosle pasta públicamente, más pasta por diputado, por lo que haga falta. Si es necesario, yo creo que no. Pero lo que no puede ser de que intenten además ganar o colocar a su gente de esta forma. Volviendo al tema de David, y después pasamos con lo de Sánchez. Es decir, la juez Viedma tampoco ha hecho nada del otro jueves. Es decir, es una señora que posiblemente le hace una pregunta con la mejor de las intenciones y aquí él contesta mal. Eso no es culpa de la jueza. a la juez la están dando por todos sitios. Julio. No, pero que es que no lo acabo de entender, don Fernando. No, lo que quiero decir es que no es culpa de la jueza que el hombre no se entere de nada. No, claro, la jueza ha hecho una. Lo que quiero decir es que la jueza no es un Negreira de la judicatura. Es una señora que le pone en ese caso, lo empieza a instruir y cuando empieza a ver las cosas que estamos viendo todos, dice, ostras, dice, guate, aquí hay tomate. Si le hubiesen hecho las cosas medianamente normal, es decir, hubiesen seguido un protocolo más o menos aseado, hubiera sido difícil desmontar esa contratación. Sí, totalmente, vamos. Y efectivamente ya no tiene ninguna culpa de esas declaraciones tan lamentables como hemos escuchado, sin duda, vamos. Y el cutrerío, como dice usted, del montaje. Pues que al final las cosas hay que preparárselas bien, don Fernando. En cualquier orden de la vida. Pero me refiero, es decir, yo habré estado en una gran cantidad de plazas de todo tipo y al final tú haces una valoración en base a unos criterios. Hay veces que la gente, y cada vez más, impugna o reclama, se analiza eso y hay veces que se resuelve de una forma y de otra. Y eso es normal. Y te puedes equivocar. Pero lo que no puede ser es ser tan chapucero como hicieron esta gente. Y después lo que a mí me preocupa realmente, es decir, Pedro Sánchez, P.S. Muy bien. O sea, que lo de M. Rajoy, que era una anotación, es decir, pero lo de P.S. puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí, Paloma San Basilio, Patrick Swayze, no sé. Yo creo volviendo que... de entre los muertos, ¿no? Por eso. Sí, es verdad. Don Julio ha decidido
Tellers, Pero aunque está muerto también, pero vamos. ¿sabes me lo que gusta. significa PS? Pito sereno. Nos toman por el pito del sereno. Eso es lo que significa Bueno, al PS. final, Fernando, al final lo que está claro es que sentido común es que M. Rajoy es Mariano Rajoy, evidentemente, y P.S. es Pedro Sánchez, evidentemente. Y ya está, y no hay más Mira, ni yo- polarización ni leches. El que piense que no, es que PS puede ser cualquier cosa. O M, entiendo que nadie diría que M. Rajoy puede ser cualquier cosa, porque entonces ya me pego un tiro. Es decir, es lo que es. Uno es Marianito, y el otro es Sí, Pedrito. bueno, pero aparte que es la puntuación de Mariano Rajoy, de M. Rajoy, es algo que no se está claro, porque también os digo otra cosa. Yo soy Leire, yo ahora mismo puedo escribir un diario y decir, me he ido con Cristina Birlanga a un 5 estrellas en no sé qué, no sé cuánto. Y después, al día siguiente, me fue con doña Carmen Casanova a otro sitio de 5 estrellas y con don Julio Pascual al McDonald's. Y podría escribirlo. Y a lo mejor ser todo mentira. El problema es cuando empiezas a cruzar que las cosas que están escritas tienen indicios de ser realidad, ¿no? Aparte, si vas a escribir algo que no sea cierto, no echas mierda a los tuyos. Quiero decir, Bueno, depende. De hecho, hay cosas tan alucinantes que luego se han escrito por algunos periodistas que salieron del país. Acuérdese cuando el asalto al país, algunos periodistas que salieron muy mal de aquel asalto, les despidieron y tal, ahora están diciendo que lo que aparece en la libretita de la señora esta Leire es que es tal cual ocurrió. Es decir, la señora escribe asalto al país, no sé qué, hay que meter a este, PS va a hacer esto, ahora se va a hacer lo otro, tal. Y esta gente dice, es que pasó exactamente eso. Pero ¿hasta dónde llega la estupidez que vas a ser mala y tienes que apuntar las maldades que tienes que hacer sin encriptar a mano? O sea, es Bueno, que te pero tomas tu porque tiempo en y llevar tu los libretita. mensajitos que tenía con el colega Vicente Fernández. Pero que será como la libretita hasta que llevo yo con todas mis anotaciones en el bolso, que el día que me roben el bolso me roban la vida. O sea, y esta señora lo hace a esos niveles, pero... A ver, pero mira, tenemos un diario maravilloso que es el de Bridget Jones, por ejemplo, ¿no? Es un diario estupendo, magnífico, lleno de buenas intenciones. Y el de Greg también. Exacto. Mucho más serio. Pero luego está la maldad, ¿no? Hay diarios de maldad. Pues esta señora Leire es diario de maldad. Pero bueno, al final yo tengo una teoría y el otro día lo dije y lo voy a repetir. O sea, los 5 días famosos, esto se monta por el propio P.S. Es mi opinión y me da igual, lo voy a decir. No, pero es una opinión, es decir, es una especulación. Claro, por eso es mi opinión, es decir, mía, intransferible, lo que yo opino. Me Yo creo sumo que a la opinión de don Julio. Pero vamos a ver. el tío Os es digo una cosa. tan narcisista y se cree tan importante que les lloró a toda esta gente diciendo, fíjate lo que están haciendo conmigo, me tenéis que ayudar en esto. Y montaron la película y el tío encantado. Y yo creo que no les lloró, yo creo que les dijo, si caigo yo, caemos todos, vamos a salvarnos. Bueno, yo creo que todos ahí te lo saben compro, todo Cristina, de todo. te lo compro claramente, te lo compro. Pero fijaros una cosa, yo creo que casi todo el mundo pensamos, o la gran mayoría, que Felipe González sabía lo del GAL. Probablemente. No, yo no digo ya hasta qué nivel. Yo pienso que sí. Que Mariano Rajoy sabía que estaban intentando recuperar información de Bárcenas, también. Pero fíjese una cosa, es decir, comparando lo de Mariano Rajoy con la trama, la cloaca del PSOE, es como comparar robar un caramelo a un niño en la puerta del colegio a robar el Banco de España. Es decir... Pero es como cuando te comparan la Gürtel con los ERE de Andalucía. O sea, es que no hay color. Los ERE de Andalucía es la trama de corrupción más grande que ha habido en este país. O sea, y aquí no se puede comparar, obviamente, lo que estamos viendo desfilar por el Tribunal Supremo a lo que ha sido cualquier otro tipo de caso que hayamos podido ver. La corrupción es criticable y no solo criticable, si es que es una herramienta que han utilizado y que hay que eliminarla del panorama. Y da igual sean de derechas, de izquierdas, de los centros, que me da lo mismo. Pero lo peor de todo ya no es la corrupción económica, sino la corrupción moral. O sea, las corruptelas, es decir, conquistar las instituciones del Estado, haciéndole ver al ciudadano que todo lo que hay en España es malo.
y que nos tenemos que enfrentar entre nosotros, olvidándonos de nuestros valores y de nuestros principios. Esa corrupción moral que han hecho estos sinvergüenzas, o sea, es que no es medible, no es medible. Pero aparte que también tenemos que ser conscientes, es decir, que si el objetivo de ellos es que un juez, esto es como el fútbol, el famoso caso Negreira, ¿no? Que no sabemos cómo se resolverá. Es decir, si tú a un árbitro le pagas para que al final el partido acabe de una determinada forma, eso es un drama, no deja de ser fútbol. Pero aquí lo que estamos viendo es que en un momento determinado estaban intentando conseguir culpar a inocentes y librar a culpables. Y eso se carga el Estado de Derecho por todos los lados. Es decir, es como si en cualquier dictadura, en la época de Hitler, en la época o en Pinochet, en casi todas las dictaduras, es decir, que a ti te juzguen y que el juez te diga que digas lo que digas, te van a condenar, oye, no sé, para mí me parece muy grave. Que, don Fernando, yo no sé si escuchasteis a Jesús Villegas, que es un juez también que en Twitter es muy activo y es un tío que además tiene una tranquilidad y habla muy bien. En una intervención que hizo en un medio de comunicación, decir eso, ¿no? Como para acceder a una magistratura de un tribunal supremo, pues, entre comillas, las togas se manchan, se corrompen, ¿no? Y cómo él defendía la integridad, la independencia, la imparcialidad de toda aquella judicatura, de toda aquella magistratura de instrucción de las primeras instancias y demás, que hacen su trabajo íntegramente y que no quieren saber nada de eso. Y no solo que no quieran saber, sino que quieren acabar con todo eso, ¿no? ¿Cómo deja...? Sí, Julio. No, yo por perdonar, y a ver, yo a Jesús lo conozco personalmente, he cenado con él, he estado con él, he hablado mucho, es un tipo fantástico, que tiene las cosas muy claras desde hace muchísimos años y dice cosas que hay gente que no lo entiende porque piensan que se está metiendo con el propio Poder Judicial y es absolutamente falso. Es decir, él defiende el Poder Judicial, la limpieza y además no está metido en ninguna de las asociaciones tradicionales, sino en una asociación especial que lucha por la independencia judicial y tal. Entonces, este señor a mí me encanta por muchísimas razones, pero entre otras porque el tema de el Consejo General del Poder Judicial y el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo lo tiene clarísimo. Es decir, aquí hay un pacto entre PP y PSOE para repartirse los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y el Consejo General del Poder Judicial es el que nombra al Tribunal Supremo. Y por lo tanto, la gente que nombra al Tribunal Supremo realmente está indirectamente pues nombrada por políticos. Y eso es lo que él critica. Él dice que eso no puede ser. Y me parece perfecto. Y luego, ya el Tribunal Constitucional, el tío ni habla, porque el Tribunal Constitucional, como bien habéis dicho muchas veces, ni es poder judicial y además eso sí que está totalmente politizado, porque todos los nombramientos son políticos. Y pueden ser jueces, no jueces, y ya da igual. Bueno, pero, y están actuando ya en cualquier cosa, que no tiene nada que ver con sus objetivos iniciales. Están revisando sentencias, metiéndose en el fondo del asunto cuando no deberían, sino lo que deberían es intentar defender la Constitución y ya está, no revisar sentencias porque no es otro órgano de revisión, como he dicho 500 veces. Pero Jesús Villegas, en ese sentido, para mí es muy coherente. Es decir, hay que cambiar ese modelo de nombrar a los miembros del Tribunal Supremo. Ese mercadeo de togas. Y lo dice, yo creo que con mucha razón, la verdad. Pero fijaros una cosa. Don Julio, doña Carmen y doña Cristina. Creo que fue hace un año, hace un año, que salió lo de el secretario, ¿cómo se llama este? El secretario de Sánchez, del PSOE, el de Navarra. Santos Cerdán. Santos Cerdán, hace un año. Y todo el mundo dijimos, ¡ostras! Esto es final. No ha pasado nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Y yo lo vuelvo a decir. ¿Pero qué clase de país somos si la abogada del hermano de Sánchez en las últimas estas ha dicho, perdón, la fiscal del caso del hermano de Sánchez ha dicho que la frase de la fiscalía de quien depende ha hecho mucho daño, que perdón, pero que ellos consideran que el hermano de Pedro Sánchez es inocente? Pues ahí ya te deja entrever. ¿Y qué país expedienta a un funcionario que atiende a alguien sin cita previa? Eso es aparte del SEPE, eso es drama. Sí, pero eso es una cosa que también tendremos que empezar. Y, mira, vamos a dejar unos minutos a eso. Pero yo lo que quiero decir es
Santos Cerdán lo pillaron, después ya había saltado lo de Ábalos y tal. Ha pasado lo del Óscar Puente y no ha pasado nada, no se ha ido nadie. No ha pasado nada. Es decir, ¿de qué tenemos la sangre los españoles? No ha pasado nada. Es decir, la gente ha exigido la muerte de Mazón por una cosa terrible también, sí señor. Pero aquí parece que no pasa nada. No pasa nada. Bueno, yo creo que pasa lo que pasa últimamente en el país, que unos defienden hasta que robes a manos llenas. Oye, lo voy a defender porque es de mi ideología. Antepongo la ideología a que robes a manos llenas. Me parece bien, como si matas. Mientras seas de mi ideología, me parece fenomenal. Y otros lo mismo al revés. Es decir, que este país está ultra polarizado, don Fernando. Lo ha dicho el Sí, Papa. pero Ultra lo he polarizado. dicho, Fuera pero la me polarización. refiero que es dramático. Me refiero que yo no sé si somos conscientes. Es decir, tú no puedes defender a nadie que robe o que haga las cosas mal. No. O sea, tú puedes defender a una persona que suba un punto los impuestos o que los baje, porque es su teoría. Lo que no puedes hacer es que suba un punto los impuestos y se lo quede él para hacer corrupción. ¿Sabes lo que quiero decir? Eso es lo que, es decir, sea de izquierdas o de derechas. Y para acabar, el tema este del funcionario del SEPE, parece ser que, no sé si sabéis, que un funcionario que lo han expedientado, ¿no? Por atender fuera de cita previa, ¿no? Que eso, ¿en base Fuera a de qué cita pueden previa. expedientar por eso? Pues bueno, normativa interna y normativa de cómo se tiene que trabajar. Pero vamos, a mí es un hombre que ya me cae fenomenal. O sea, yo he escuchado varias entrevistas y tal, y lo que dice tiene tanto sentido común que es que me cae estupendamente. Vamos, Pero me mira, yo parece fantástico. el otro día leía en Twitter un caso que me lo creo, además, de una señora que había trabajado no sé cuántos años en una empresa privada, ha sacado una plaza de A2 y al poco tiempo dice, el trabajo que aquí hacen 15 lo hacemos en mi empresa 5. Es decir, yo creo que la empresa pública habrá que empezar a dar una vuelta. Es decir, porque aquí solamente se exige más, menos horas, más la ratio más pequeña, el no sé qué, no sé cuántos. Es decir, y llega un momento que no te atienden porque no hay cita previa y tienes funcionarios para dar y vender, porque lo de la cita previa es el chollo. Tú le dices, tengo 5 citas y ya no hago más. Y como las 5 citas las puedo resolver en una hora y he acabado. Es decir, yo creo que habrá que empezar a darle una vuelta a todo esto, ¿no? Pero no se atreve, o sea, yo la sensación que me queda es que nadie se va a atrever a meterle mano, salvo que haya una catástrofe y que no sea, es decir, que sea necesario. Yo creo que, no sé, yo me quedo con la sensación de que el país nos vamos a la mierda, de verdad. A ver, yo desde luego que, visto lo visto, que ya deberían haberse convocado elecciones generales hace bastante tiempo. Y, y tiene que venir alguien. Por eso yo creo también que los líderes que actualmente dirigen la oposición no terminan de calar, porque el ciudadano está esperando algo más. O sea, no se puede presentar un líder que diga, vamos a aprobar 70 leyes en cuanto lleguemos al Parlamento, pero vamos a ver, ¿usted sabe lo que es aprobar una ley? Pues sí, sí, o sea, que es imposible, que como no obtenga usted una mayoría absoluta, va a seguir haciendo un embudo de legislaciones que no va a ser capaz de sacar absolutamente nada. Entonces, como tenemos unas herramientas que luego tampoco utilizan, ¿no? Hoy decían, entra en vigor no sé qué normativa de la Unión Europea en materia de igualdad salarial en las empresas. Mentira cochina. Hoy se terminaba el plazo para que España haga la transposición correspondiente de la directiva de la normativa europea. Y así nos tienen engañados y más y más y más a través de bulos y noticias falsas. ¿Por qué? Pues porque España es un país en el que al final estamos todos pasivos porque podemos salir, entrar, viene el Papa, ahora es Madrid el centro de todo, lo hemos hecho fenomenal. España ha dado un ejemplo en el derecho internacional espectacular de protocolo, de imagen, de tal. Y bueno, pues al final nos vamos a quedar con eso va a calar, va a hacer eco y el resto se va a ir diluyendo y llegaremos a julio de 2027 así. O Y sea, nadie va a cambiar lo que... pensáis, porque nos queda ya un minuto, pensáis que no va a adelantar elecciones, ¿no? Que va a ser julio del 27. Es que queda muy poco tiempo, Fernando. Adelantar elecciones, si es que nos vamos a verano, van a disolver las Cortes. Al final, el Parlamento lo va a disolver para las elecciones en O es la julio. semana que viene, o Las ya. va a disolver en abril o en marzo. Y ahora en septiembre, para hacerlo en septiembre, octubre, para hacer las elecciones en enero, pues no sé, pues para eso se espera, ¿no? Porque ¿para qué votar en diciembre? Una pregunta que yo tenía la duda el otro día y es la reflexión que quiero comentar con vosotros. Es decir,
Yo estaba pensando en Junts. ¿No pensáis que a Junts es un partido que no le interesa en absoluto que las elecciones municipales sean antes de las nacionales? Porque si los resultados de Alianza Catalana en las municipales son muy buenas, puede tener la tentación de presentarse también a las nacionales y machacarlos. Os he dejado callados a los tres. Es que a mí Junts ya me importa un bledo. O sea, de No, verdad. es que Junts es crítico, ¿eh? Junts es crítico. Pero es muy buena Es reflexión. que ya me Yo importa que- un bledo. O sea, yo he llegado a un momento o como oí una vez, dice, si los catalanes hacemos un referéndum, los catalanes van a votar quedarse y el resto de España que se vayan ya. yo Es que ya me aburre. creo que es una gran Yo dije, reflexión. me aburren Fernando, todos. Sí. Y ellos no les interesa, yo creo, hacer ninguna elección ya. Porque Alianza Catalana yo conozco bastantes independentistas, algunos son amigos. De hecho, tengo, y lo voy a contar muy rápidamente, tengo un gran amigo independentista que el pobre se llama Español de apellido, se llama Ángel Español. Entonces es un tío de Barcelona que desgraciadamente pues tiene Español de apellido. Entonces, pero esta gente va a votar a Alianza Catalana, sí o sí. Que ya te lo dicen abiertamente. Entonces, Junts yo creo que está muy, muy preocupado. Y esa reflexión que dices usted, yo me la hago también todos los días. O sea, que es así. Sí, porque Alianza Catalana había dicho que no se quería presentar a las nacionales. Pero quería yo hacer otra creo cosa. que como le vaya bien, como dice usted, en las municipales y tal, esto se presenta y entonces sí que es jodido, porque ahí la dispersión del voto nacionalista va a ser la leche. ¿Sabes? Que No, ahí se yo juega creo que mucho. Alianza se va a comer a Junts, ¿eh? Y seguramente. Se va a comer a Junts. ¿Sabéis quién nos va a comer a nosotros? El tiempo. El tiempo. El tiempo nos va a comer a nosotros, así que se nos acabó. Es que yo me meto con los abogados, me cuentan 3 milongas de esas de que si el decreto no sé qué, no sé cuántos y me lían. Don Julio Pascual, doña Carmen Casanova, doña Cristina Birlanga, muchísimas gracias a los tres, los abogados más dicharaderos de la Comunidad Valenciana, aquí en el Corsario Digital, casi siempre los martes. Ya saben, el Corsario Digital de martes a viernes y les dejamos ya aquí en Es Radio con don Juan Pablo Polvorinos. Y, Dios mediante, mañana estaremos aquí para hablar del gobierno y de mil cosas. Hasta mañana.